Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta serie de ejercicios que hemos utilizado como pretexto para revisar las paletas que proponemos en nuestras sesiones de el taller de expresión plástica y dibujo académico de la Faro Aragón. En esta ocasión, continuaré con esta serie de estudios para nopales para ejemplificar una paleta más con dos colores fundamentales. Pero en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, en este caso revisaremos una serie, una escala tonal en cada uno de estos dos fundamentales. En este caso, vemos como color fundamental el violeta, ¿no? Y sus diferentes variaciones tonales. Y después también vemos el verde con sus diferentes variaciones tonales. Y para esto utilizaremos dos transitorios, el rojo y el amarillo. Y evidentemente pues el amarillo irá hacia la luz y el rojo como media tonalidad. Veamos precisamente que está nuestra paleta con una técnica ya bastante utilizada, el óleo pastel. Veamos cómo precisamente aquí tenemos esta escala tonal del violeta, ¿no? En la parte más o menos en medio de esta posición en la que quedaron para la toma fotográfica. Y vemos del lado derecho la escala tonal de los verdes, ¿no? Del verde. Vemos el verde medio, a la mitad, en medio precisamente, el más oscuro y el más claro. Que este más claro es una tonalidad bastante iluminada, bastante clara, que quedaría en medio entre el amarillo y el blanco. Hay que considerar esto para la ejecución del ejercicio y la aplicación de la luz, ¿no? Vemos los transitorios, en este caso el rojo como tonalidad intermedia, ¿no? Y el amarillo como una tonalidad más clara, que quedaría intermedia entre la escala de los colores de tonalidad media y el blanco, ¿no? Y estos dos transitorios necesariamente van de las tonalidades intermedias hacia la luz, porque en este caso cuando utilizamos una escala tonal de un color fundamental, aquí son dos colores fundamentales, esta escala tonal la aprovechamos en su elaboración o la selección. En este caso es una selección de los colores, porque la técnica así es, ya vienen los colores implícitos. Pero si tuviéramos que prepararlo, tendremos la posibilidad de preparar tonalidades oscuras, tonalidades medias, el mismo medio y una tonalidad muy clara, ¿no? Así que podemos trabajar con ello. Aquí vemos cómo lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Vemos la paleta en escala de grises, precisamente para dilucidar cómo es que nos queda en cuanto a los valores tonales estos colores, ¿no? Veamos cómo están los valores tonales de los dos fundamentales, tanto el violeta como el verde. Vemos la tonalidad intermedia del rojo, veamos cómo es así, muy intermedia precisamente. Vemos el otro transitorio, aparte del rojo, que es el amarillo, cómo nos va hacia el blanco. Y vemos cómo ese verde, que está muy clarito, quedaría tonalmente entre el amarillo y el blanco precisamente, ¿no? Y comencemos con la ejecución de nuestro dibujo de referencia. Solamente vamos a hacer un trazo súper rápido, nada más para que quede una referencia, porque el ejercicio es más que nada pictórico, más que de dibujo, ¿no? Veamos cómo nos queda ya la ubicación de los elementos principales, y para empezar la construcción más adelante de nuestro ejercicio. Como vemos, precisamente ya estamos entrando directamente con uno de los fundamentales. En este caso, en estos nopales que son endémicos de la zona del Silencio y en Durango, en nuestro país, son muy interesantes, tienen una paleta muy interesante. Me gustó mucho la idea de salirme un poco de la paleta que ya llevaba trabajando en las ocasiones anteriores con los ejercicios de los estudios de nopales, para entrar a una paleta diferente e incluso más amplia.
¿no? Precisamente con esta intención fue que yo mismo decidí ampliar un poco más la paleta, ¿no? Utilizando de pretexto este estudio, este ejercicio. Eso es muy interesante porque no son en sí mismos, no son monocromáticos como ¿no? Como suelen ser en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones de lo que yo me he encontrado o he fotografiado en campo, nopales verdes. Estos son mucho más policromáticos, ¿no? Son morados, sí, pero tienen estos destellos, estos verdes, ¿no? Estos verdes que los van construyendo, estos rojos también, que van generando el volumen y tienen mucho más policromía y son muy interesantes. Así que, pues bueno, vemos precisamente cómo comenzamos con uno de los fundamentales. Yo siempre les recomiendo que en la construcción de sus respectivos ejercicios y o proyectos pictóricos comiencen con el fundamental, ¿no? En este caso hay dos. Uno es el morado, pero parece ser que es el que más impera por el tema de que la imagen, ¿no? La captura fotográfica está enfocada en ellos, ¿no? Pero está bastante equilibrado el tema del otro fundamental, que es el verde y los elementos que llevan verde y esta construcción en las tonalidades del verde. Así que, pues bueno, comenzamos con uno de los fundamentales, en este caso el morado, que es el que impera ante el otro, para parecer, visualmente hablando, en cuanto a pesos visuales. Vemos cómo es que se va llevando a cabo pues la construcción, ¿no? Y además estos transitorios cómo van comenzando a tener inferencia en la elaboración de el ejercicio, en la construcción de la policromía planteada para este ejercicio, esta paleta sugerida, ¿no? Entonces, bueno, vemos precisamente cómo se va construyendo. Voy a dejar un poquito el ejercicio para que vean cómo es que se va ejecutando. Como podrán ver, hemos llegado a una parte en donde, bueno, tenemos nuestro fundamental, pero también se requiere una tonalidad más clara de esa misma policromía, ¿no? De esos violetas que ya hemos estado utilizando, esos rojos y esos verdes, ¿no? Veamos cómo es que en el caso del óleo pastel no satura el hecho de que sin recargar, ¿no? Porque hay varias maneras en las cuales el óleo pastel se mezcla en el soporte para generar colores o tonalidades de los colores. Una es recargando con fuerza, igual que con el gis pastel, para provocar una tonalidad directa en el pigmento ya aplicado sobre el soporte. Y la otra es no recargar tanto, sino que más bien ir generando una capa superpuesta sobre el pigmento ya aplicado, y de esta manera ese pigmento se aclara un poco y se va aclarando, y conforme vamos agregando o recargando también, en este caso blanco o un color más claro, puede ser el amarillo, también el mismo verde, que recuerden que está entre el amarillo y el blanco, van aclarando estos colores que ya han sido aplicados, ¿no? Lo vemos nuevamente en esta parte un poquito. Ahí hace falta un poquito de estos policromías verdes para ir definiendo esa parte, y vemos cómo vamos
aclarando un poquito ese morado que ya aplicamos ahí. Bueno, en ese caso es una de las tonalidades del violeta. Recuerden que al violeta si le agregamos blanco, si le agregamos luz, lo vamos pasando por los colores morados en sus diferentes escalas tonales, ¿no? Así que bueno, voy a dejar un poquito para que vean cómo continúa el ejercicio. Solamente quería hacer una aclaración al respecto de esto que están viendo con esta técnica. Vemos cómo ahora es que comienza ya la construcción del otro fundamental más concretamente, ¿no? Aunque hemos trabajado en ciertas partes, de cierta medida con el verde, interactuando con los violetas, en la primera parte del ejercicio, ya en esta parte corresponde a la construcción directa de los elementos que ya llevan este otro fundamental que es el verde, ¿no? Y vemos cómo se van combinando las diferentes tonalidades, vemos cómo van construyendo las diferentes tonalidades del verde, la luz, que el color que se acerca más hacia la luz, el blanco, y bueno, vamos viendo cómo el mismo volumen, las mismas tonalidades van provocando el volumen y las texturas de lo que estamos representando, en este caso estas tunas que están a punto de florecer, y vamos ya interactuando también en donde es necesario con los otros elementos con los que ya trabajamos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, dejaré que vean cómo va continuando ahí. Vean, ahí se va agregando un poco ya la luz, el blanco, para la construcción de estos volúmenes, ¿no? De estas texturas visuales, estos volúmenes que estamos viendo en nuestra imagen referencial. Y pues bueno, dejaré un poquito para que vean cómo es que avanza el ejercicio en este sentido.
Como ven, ya se ha ido construyendo más y más esta representación de este modelo fotográfico, en este caso estos nopales especiales, ¿no? Diferentes a lo que estamos más acostumbrados. Vemos cómo ya se va construyendo y también van interactuando la policromía en cuanto a los valores tonales se refieren, ¿no? Estos mismos morados, estos mismos violetas interactúan con los verdes, con los amarillos, ¿no? La luz que se tiene que agregar para que se sienta en esos volúmenes, ¿no? Se vean esos volúmenes y se va construyendo, y el mismo fondo incluso, ¿no? Ya trabajando un poquito sobre esta construcción del mismo fondo. Y es que es muy interesante, lo he comentado en videos anteriores, porque cuando uno estudia un elemento directo de la naturaleza, en este caso estos modelos, estos nopales que estamos utilizando como modelos, vemos cómo es que se va construyendo a sí mismos, van teniendo relaciones directas entre estas tonalidades, entre estos colores. Es muy interesante, y entonces cómo juegan entre ellos y van avanzando de uno a otro, y lo podemos ver en otro tipo de plantas también, ¿no? Cómo es que hay unas tonalidades, unos verdes que se van transformando en ciertas tonalidades de violetas y pasan por rojos o por azules, y así poco a poco, cuando nosotros observamos esto, bueno, pues es cada vez más evidente cómo vamos entendiendo precisamente esta manera en la que la misma naturaleza nos presenta sus propias construcciones. Bueno, pues nosotros es lo que vamos aprendiendo y vamos entendiendo cuando hacemos estos estudios, y lo vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo para poder representarlo en la manera en la que nosotros lo queramos representar. A final de cuentas, repito, y lo que siempre les he comentado, termina siendo también una cuestión de estilo, cómo es que lo desarrollen, cómo es que lo lleven a cabo, ¿no? Y hacia dónde lo quieran llevar y de qué manera lo quieran resolver, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo se va interactuando ya este fondo, estas construcciones entre nopales, tunas, flores, y así directamente van alternándose estos colores, estas tonalidades, estos valores lumínicos, ¿no? Estos ejercicios también se sugiere ampliamente que los lleven a cabo con imágenes referenciales en blanco y negro, pero que también vayan haciendo algunos estudios de las capturas que hagan a colores, ¿no? Y van haciendo sus capturas a color y lo van estudiando y van viendo precisamente para la manera en la que pretendan resolver sus paletas, ¿no? La paleta de color que quieran utilizar en cada uno de los proyectos. Es muy importante que vayan viendo como estas decisiones, pero es muy importante precisamente poder entender la cuestión de los valores lumínicos de los mismos colores y cómo es que pueden ir generando estas construcciones para poder resolver estos planteamientos y ejercicios que pudieran ir realizando, ¿no? Y que tengan que ver con sus respectivos proyectos pictóricos. Bueno, voy a dejar un poquito para que vean cómo continúa la ejecución del ejercicio.
Podrán notar cómo es que la utilización de los mismos colores de la paleta a la hora de provocar las mezclas sobre el soporte van generando los colores con las tonalidades que vamos necesitando en el momento, ¿no? Podrán ver, esas se convierten en parte de la policromía de la misma construcción del ejercicio, ¿no? Esto sucede cuando nosotros ejecutamos precisamente sobre el soporte en estas combinaciones, y el material precisamente se presta mucho para eso. En este caso los pasteles, tanto el gis como el óleo, tienden a ser muy de esta manera, ¿no? Que sobre el soporte nos dan esta posibilidad de ir provocando estos colores que mezclando ya los de la misma paleta se van generando para ir dando cuenta de esta policromía, ¿no? Y pues como les comento en ocasiones en ejercicios anteriores, no teman cuando los valores lumínicos no son iguales o muy parecidos, no se cancelan entre ellos, y más cuando van respetando un poquito el tema de que si es un transitorio con un fundamental y todo. Es más complicado cuando se mezclan complementarios ya sobre el soporte. Ahí sí podemos caer en un exceso de pigmento y se nos puede bloquear, ¿no? Se nos puede cancelar ahí, y entonces pues pues como lo he comentado, no podemos ni para un lado ni para otro, agregando luz o agregando sombra. Pero si nosotros respetamos un poco los valores lumínicos, la cuestión de no saturar con el mismo valor lumínico o que sea algún complementario, podemos ir dando cuenta de esta construcción para ir generando aspectos de una policromía con valores lumínicos que nos va a funcionar a la hora de desarrollar nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, dejaré un poco que continúe para que vean cómo avanza.
como podrán notar, precisamente lo que está sucediendo ya en esta última parte, ya casi el final del ejercicio, estamos utilizando los valores del blanco, ¿no? Agregando blanco precisamente para modificar sobre el soporte, no modificar, sino más bien darle más luz sobre el soporte de los colores que hemos estado utilizando. Y en una parte recargamos más, en otra parte recargamos menos para las tonalidades que vayamos necesitando ahí sobre la marcha para esta representación, este ejercicio que estamos ejecutando aquí, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo avanza y pues bueno, dejaré que el ejercicio continúe hasta el final para que vean esta ejecución. Muchas gracias por continuar con los ejercicios, los video ejercicios que se han ido planteando. Nos vemos en nuestras sesiones del taller de expresión plástica y dibujo académico de la Faro Aragón. Disfrútenlos, disfruten sus ejercicios, disfruten sus tareas. No olviden que vía correo electrónico yo las reviso todas y cada una de las tareas que ustedes me envían para hacer observaciones que les pueden funcionar, para que vayan viendo esas observaciones en sus trabajos pictóricos, ¿no? Las vayan considerando. Así que bueno, disfruten del arte, dejen que el arte los libere y nos vemos en nuestro siguiente video ejercicio.